mis amigas y mis amigos, vení, mirá lo que vamos a hacer hoy. No tengo el matecito ahora, pero no importa, después lo tomamos juntos. Hoy vamos a hacer una receta fácil, pero buenísima para hacer casera. Mantequilla de maní, o pasta de maní, o cacahuate, como le dicen en otros países. Acordate que estamos en Buenos Aires, Argentina. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer esto? Maní, nada más, y una licuadora o una procesadora. Yo en mi casa tengo licuadora, pero como acá estoy en la casa de mi hijo, le pedimos a una vecina y nos prestó una multiprocesadora. Y mira, ya hicimos la mitad, porque Manuel tiene un frasco grande y lo quiere lleno. Entonces, hicimos la mitad, que es lo que entra acá. Y ahora, a continuación, la otra mitad. Por eso ves que esto está con lo anterior que sacamos. Entonces, mira, no te podés perder esta receta. ¿Sabés por qué? Mirá lo que estamos poniendo. Porque es fácil, es rica, es mejor hacerla casera que comprarla. Y ahora te voy a explicar por qué. Muy bien. Hasta aquí llenamos. Cuando vos lo hagas en una procesadora no hay problema. Y si lo haces en una licuadora, entonces lo que tenés que procurar que la licuadora sea potente el motor, para que no se dañe, para que no se queme. Más o menos, ¿cuánto, Manuel? La licuadora. Y 1000 watts más o menos, porque si la procesadora es de menos de 1000, se va a forzar un poco el motor. Sí, bueno. Lo pueden hacer en etapas, porque, o sea, hacer un ratito y si calienta mucho, parar y seguir. Eso. Conviene siempre ir parando un poquito. Entonces acordate que lo único que necesitamos es maní, la licuadora potente o una procesadora. Entonces vamos a empezar, va a ser un poquito de ruido, a procesar esto. Puedo parar como estoy haciendo y seguir, o puedo todavía seguir de corrido. ¿Ves que el primer paso es que se va haciendo un arenado y después se va haciendo como una pasta hasta que al final se hace un poquito más líquido, va alargando todo el aceite de maní? Ahí va. Ahora esto me está diciendo que ya tenemos que abrir y empezar a hacer así, ¿ves? A despegar de las paredes el maní, este arenado que se formó. Fíjate una cosa, yo puedo hacer esta capacidad porque es lo que da esta procesadora. Si vos lo haces en la licuadora, por lo menos tiene que estar lleno hasta la mitad de la licuadora, por lo menos. Porque si vos decís, voy a hacer un poquito para probar nada más, no sale. Tiene que tener bastante cantidad. Entonces, ahí va, ya despegamos un poquito. Esta es la única paciencia que hay que tener, que hay que ir despegando de las paredes de la licuadora. Vamos de nuevo. Ahí va, de nuevo despegamos. Vos lo estás viendo, en vivo y en directo. Ahí va. Se podía poner un poquitito menos también acá, para no tener que se vuelque un poquito. Por eso lo hicimos en 2 veces. Como Manuel quiere todo el frasco lleno, no entra de una vez en esta procesadora. Entonces acá está la mitad y ahora vamos por la otra mitad hasta llenar el frasco. Ahí vamos. Ahí va. Solamente este cuidado. Y de paso, cuando vos despegás de las paredes, ya sea de la procesadora o de la licuadora, entonces también va descansando el aparato. Ahí está, ¿ves? Hacemos... Esta es la única paciencia. Pero ¿sabés cuál es la ventaja? Que vos sabés lo que estás comiendo, que lo hiciste vos, que es casero, y entonces no tiene conservantes, no tiene aceite vegetal hidrogenado, que eso te produce colesterol malo
Y no solo que te produce colesterol malo, sino que el colesterol bueno te lo quita también. Eso es lo que hace el aceite vegetal hidrogenado, prohibido hace unos cuantos años en Estados Unidos. Y acá también, pero todavía lo siguen usando. En poca cantidad, pero muchos lo siguen usando. Ahí va. Este es el único cuidado, esta es la única paciencia. Parar, despegar y seguir. Porque si vos despegás esto y tenés esta paciencia, que es la única manera de hacerlo, dentro de unos momentitos se produce la magia. Hoy lo levantamos de nuevo. Ahí va, vamos. Esto es riquísimo para comerlo en el desayuno, en la merienda, untado en las tostadas, o por ejemplo también podés hacer galletitas o alfajorcitos y se lo pones como relleno, es algo natural. El maní tiene grasas buenas, lo único que tenemos que tener cuidado, como todas las cosas, es la cantidad que comemos, porque tiene calorías. Eso lo podemos consultar con una nutricionista que saben exactamente. Pero según tengo entendido yo, y lo que hago yo también, es que si yo como el maní así todos los días, un puñadito que serían 30 gramos, lo que está permitido por día, según me dijeron a mí y lo que yo hago. Bueno, continuamos, vamos, que falta poquito. ¿Ves? Seguimos despegando, porque ya falta poco, está queriendo. Y recordá una cosa, que el maní que tenemos que usar, este es el maní pelado, tostado y sin sal. Muy bien, ahí está. Viste que es eso solo, es fácil, pero hacelo, vale la pena, no te vas a arrepentir. Yo ya lo empecé a hacer y todas las mañanas lo como. Vamos, un poquito más, vamos, mirá. Abrimos de nuevo, despegamos de nuevo. Mirá, mirá cómo está queriendo, ¿ves? Ahí va, y vamos a ir despegando. Hay gente que con esta consistencia ya le gusta y lo empieza a comer así, porque con el cuchillo para untar, pero un poquito más para mi gusto. Cada uno igual busca su gusto, pero ¿ves cómo ya está tomando color? Fíjate que si vos comprás un frasquito de esta mantequilla de maní, que a veces tiene cosas que no deseamos, porque la que no tiene aceite vegetal hidrogenado cuesta mucho conseguirla, hay que fijarse en los ingredientes, y te está saliendo un frasquito que podría ser la mitad de esto, como 150 pesos acá en Argentina, en el año 2019, febrero, y si vos lo haces, un kilo de maní te sale 70 pesos, más aproximadamente. Continuamos, falta poco, mirá. Mirá, te voy a mostrar la consistencia, porque ahora ya no se traba más, ahora sale como por un tubo. Por ejemplo, a mí me gusta esta consistencia, igual si es un poquito más líquido también me gusta, pero Emanuel, como lo va a comer él, yo ya lo hice en mi casa para mí, ahora nuevo, entonces a vos te gusta un poquito más líquido, ¿no? Sí, más líquido. Entonces le seguimos dando. Fíjate una cosa, a esta altura, yo lo como así, la mayoría lo come así, pero si vos querés saborizarlo con algo, puede ser un poquito de sal, o si lo querés dulce, 1 o 2 sobrecitos de stevia, o edulcorante también. Vos le pones edulcorante, yo le puse stevia una vez, pero ahora lo hago sin nada. Apenas le pongo un chorrito, pero muy chiquito. Sí, así neutro, o si no, le pones un poquito de stevia o un poquito de sal si lo querés salado. Vamos, esta es la última, ya está, ya terminamos. Bueno, mira, ya llegamos al final. Mirá la consistencia. Esta es la consistencia que le gusta a Emanuel, ¿ves? Esta es la consistencia, porque lo va a comer él en su casa. Todos los días come esto. Bueno, entonces, ahora ya estaría para ponerlo en un frasco de vidrio y lo podés guardar en la heladera o fuera de la heladera. Yo personalmente lo guardo en la heladera. Te dura aproximadamente 3 semanas o lo podés terminar antes de tan rico y si son varios de familia más. Ahora, algo que le gusta a él, que por ahí no lo escuchaste en ningún lado, es que cuando llegó al punto de consistencia que a él le gusta como este,
que ahora lo pasamos al frasco, él lo que hace es ponerle algunos más. ¿Cuántos? ¿Así, Emanuel, a tu gusto? Sí, un poquito más. Un poquito más. ¿Por qué? Porque él ahora le gusta algunos pedacitos así como duritos, como crunchy crunchy, cuando lo come. Entonces, sin triturarlo mucho, para que se sientan algunos pedacitos, es la parte final, pero es un gusto de él. Ahí va. Listo. Entonces a él le gusta que haya pedacitos crocantitos que los coma. Bueno, es un gusto y una opción más que seguro que te enteraste ahora que lo hace él. Bueno, listo. Ahora desenchufamos. Bueno, muy bien. Como ya terminamos, entonces lo vamos pasando al frasco, que lo vamos a guardar en la heladera o no. Yo personalmente lo guardo en la heladera, como ya te dije antes. Y queda riquísimo. Hacelo, no te vas a arrepentir, porque es algo hecho por vos, sabés lo que comés. Es un momentito, es fácil, no se necesitan ingredientes, solamente el maní o el cacahuate. Y te ahorras unos cuantos pesos aparte. Te ahorras plata, es sano, sabés lo que comés. Y ahora, con un poquito de paciencia, voy sacando lo que queda y lo pongo acá. Hoy fue cortita la receta, rapidita, pero no menos efectiva y sustanciosa. Recordamos de nuevo que puede ser untado con las tostadas a la mañana o en galletitas, o podés vos hacer alguna galletita y ponerle arriba, o algún alfajor y ponerle de relleno. O hasta en un sándwich como hacen los yanquis. Sí, o vos también lo que haces es, te haces el panqueque de avena y él arriba le pone palta, le pone esta mantequilla de maní. Sí, o palta o mantequilla de maní. O palta o mantequilla de maní. Bueno, ahora yo me voy a quedar poniendo lo que queda acá, porque no vamos a desperdiciar nada, vamos a poner todo hasta lo último acá. Pero me despido por el día de hoy y nos vemos en el próximo video. Acordate, si querés, suscribirte a mi canal de YouTube Silvia Karamanukian y activar con clic esa campanita para que te llegue la notificación cuando subimos videos nuevos. Bienvenidos a este algo de mí que hago un poco de ustedes. Y acordate otra frase que siempre digo, dos en realidad. Una que digo siempre, juntos es mejor y es garantía de supervivencia. Y si al otro le va bien, a mí me va bien. Hay un lugarcito para todos en este mundo. Así que nos vemos en la próxima con todo cariño, con todo amor y con toda la energía extra para contagiar. Un beso.